tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión número 660 de Televida con Salud. Continuamos abordando temas ginecológicos, dada la cantidad de llamados que recibimos, preguntas de la gente. Y hoy vamos a abordar el tema de la ginecorragia o el sangrado anormal por vagina. Estamos aquí con el doctor José Roberto Correnti. ¿Qué tal, José? Bienvenido. Ginecólogo. Y antes de comenzar a charlar con él sobre este tema, vamos a escuchar este informe. La ginecorragia es una hemorragia vaginal, fuera del periodo de la menstruación, abundante y de color rojo. Sus causas pueden ser diversas: pólipos, quistes, tumores. Cuando se presenta, generalmente insume temor en la mujer, pero es necesario tomarlo con calma y hacer la consulta correspondiente para encauzar el tratamiento. Hay otros tipos de pérdidas de sangre que obedecen a causas locales, como en el cuello o la vagina, y que pueden presentar un tipo de lesión. En los casos de mujeres embarazadas, si la hemorragia se acompaña de dinámica uterina, es decir, de contracciones en etapa temprana del embarazo, eso implicaría una amenaza de aborto. El reposo absoluto más la medicación que corresponde en ese momento es la habitual indicación del médico. Hoy vamos a tratar los diversos causales y tratamientos de la ginecorragia. Muy bien, vamos a comenzar entonces, doctor, viendo, la ginecorragia tiene una gran clasificación, esto es un término muy amplio, ¿no? Ver cómo se puede clasificar. Sí, por supuesto que el tema es amplio porque vamos a definir como sangrado por vagina. Claro. Y dentro de esa división, se subdivide en lo que es las que son alteraciones de sangrado por el útero y aquellas que son de vagina y vulva. Esos son los primeros dos grandes grupos. Lo que pasa es que cuando viene el paciente de la consulta y uno todavía no lo ha revisado, directamente no sabemos de qué estamos hablando. Es un primer síntoma que obviamente a muchas señoras preocupa, ¿no? Y chicas jóvenes sobre todo, que por ahí desconocen más del tema. Yo creo que lo más importante también es definir lo que es normal. Claro. Porque a veces el paciente cree que todo aquel que no menstrua cada 28 o 30 días entra en la normalidad. Y tiene que saber que el sangrado anormal es cuando es antes de los 21 días del ciclo o después de los 35 días del ciclo, o bien la menstruación dura más de 7 días. Ajá. Eso hace de que algún paciente concurra diciendo de que ella tiene una anormalidad porque menstrua irregularmente. Pero si estamos ante un adolescente que menstrua o una paciente de 20 años que menstrua siempre cada 24 días, es lógico que va a menstruar en distintos días y alguna vez en el año hay meses que va a menstruar 2 veces. Claro. Y no es una alteración del ciclo menstrual. Bien. Cuando hablamos de alteraciones del ciclo menstrual y hablamos sobre el útero, el sangrado del útero, hay dos grandes divisiones. Una que es orgánica, relacionada con patología del útero. Bien. Y otra que es disfuncional, o sea, todo lo que está relacionado con alteración hormonal, que hace al ciclo anovulatorios, que pueden darnos metrorragia, que es el sangrado del útero. Perfecto. Dentro de las patologías del útero, la más complicada es el cáncer, ¿no? Y este sangrado puede estar adelantando la presencia de una lesión maligna. Sí, pero no asustar tanto a los televidentes. No, está bien, digamos que dentro de las orgánicas podemos dividirla, ahí está el cáncer dentro de las orgánicas, pero podemos dividirla en relacionada con el embarazo, o sea, gravídicas o no gravídicas. Ajá. Dentro de las gravídicas, o sea, relacionado con el embarazo, están los abortos espontáneos, las placentas previas, rotura de vasos previos, el embarazo ectópico, que por ahí en aquellos pacientes que no consulta en un primer momento, cuando apenas tiene su amenorrea o su oligomenorrea, que es la falta de menstruación, hay que tener cuidado si empieza con dolores pelvianos y con un sangrado no profuso, sino muy suave, amarronado.
que puede ser un embarazo fuera de lugar. El ectópico es un embarazo fuera de lugar. Bien. Y un embarazo fuera de lugar que no concurra tempranamente a la consulta y no se lo diagnostique tempranamente, puede pasar a ser una urgencia médica, porque se rompe un vaso y eso da un sangrado dentro de la cavidad peritoneal. Bien. Y en el caso de un embarazo normal, ¿por qué se puede provocar un sangrado? ¿Algún esfuerzo? Bueno, dentro del embarazo normal hay un sangradito que se produce más o menos apenas que se implanta el óvulo y que es normal. Es normal. Ese es normal. A veces puede haber un desprendimiento placentario sectorial de no mucha importancia que con reposo es suficiente y uno tiene la ecografía hoy en día como el medio como para determinar si estamos ante la presencia de un embarazo normal con ligeras pérdidas que no va a conllevar una alteración de su gravidez. Bueno, en el próximo bloque vamos a meternos en el tema del cáncer de útero, que no es lo mismo que hablamos hace semanas atrás, o sea, no es lo mismo el cáncer de útero que el del cuello de útero, ¿no es cierto? ¿Es así? Es otra cosa. Claro, cuando uno habla del cáncer de útero tenemos que dividir los dos tipos de cánceres que existen en el útero. Bueno, la idea un poco es brindar información sobre cómo prevenir todo esto, ¿no? Bien. Lo vamos a tratar en el próximo bloque. Bien, continuamos en Televida hablando en principio, de todo lo que tiene que ver con el sangrado vaginal y detectando y yendo directamente a cada uno de los temas, de las patologías que pueden tener como síntoma este sangrado. Y estábamos hablando de la posibilidad de cáncer de útero. Y teníamos una pregunta de una persona que nos decía que su tía había tenido cáncer de útero a pesar de hacerse el Papá Nicolau permanentemente, todos los meses. Bueno, lo que pasa es que cuando hablamos de cáncer de útero tenemos que definir si es de endometrio o si es de cuello uterino. Nosotros con el Papá Nicolau, con la colposcopía, lo que estamos detectando previniendo el cáncer de cuello uterino. ¿Por qué previniendo? Porque el cáncer de cuello uterino tiene un periodo bastante largo de lesiones preneoplásicas. Pero el de endometrio, que es en la parte interna, si había una imagen, un gráfico, un gráfico, a ver si lo podemos mostrar, que es, el útero es una pera invertida, ahí está, como lo vemos actualmente. En el triangulito de arriba, en la parte interna, la capita interna es el endometrio, eso es lo que se descama todos los meses y que es la menstruación. Ahí es uno de los cánceres que no tiene nada que ver en su etiología con el cáncer de cuello uterino y se da en mujeres más grandes. El cáncer de cuello uterino se da muchas veces la mayor incidencia en mujeres de 40 años, en cambio en 60 años. Bien. Entonces es lógico, ese tipo de cáncer uno lo detecta ante alteraciones del ciclo, especialmente en mujeres que están en la perimenopausia. Nosotros además de la ecografía tenemos que realizarle una histeroscopía, o sea, la histeroscopía es una camarita que se coloca dentro del útero y que uno ve la pared y observa si son pólipos, si son miomas, lo que hay dentro, o si hay una lesión maligna, que es la biopsia. Ajá. Bien, entonces para prevenir el cáncer entonces de útero, ¿qué se puede hacer? Bueno, el de cuello uterino, el Papá Nicolau y la colposcopía. Para Argentina, esos son los dos métodos. Una paciente otro día me dijo, doctor, pero a mí no me hacen la colposcopía. Bueno, si un paciente se hace un Papá Nicolau anual desde joven, puede obviar la colposcopía, pero no puedo obviar la colposcopía si son pacientes que se controla eventualmente, o sea, que se realiza un Papá Nicolau cada 3, 4 años, porque el Papá Nicolau tiene un margen de error. Entonces ahí siempre hay que agregarla, y cuando el Papá Nicolau está alterado, por supuesto que hay que hacer la colposcopía. Bien. Con respecto al HPV, que ya habíamos mencionado en programas anteriores, el virus del papiloma, que puede ser causal de cáncer, ¿no? Hay estudios que se realizan de biología molecular para detectar la cepa. ¿Se está utilizando esto? Sí. Hoy en día está la captura híbrida o la PCR, son dos estudios de biología molecular para determinar la cepa. Lo que está pasando en este momento es que los pacientes se informan por internet, pero nosotros tenemos una relación de costo completamente distinta a lo que hay en Estados Unidos. Entonces, si
si uno va a realizar un Papa Nicolau y una colposcopía anual, saber la cepa que tiene el paciente no tiene mucho sentido porque directamente lo vamos a detectar con el Papa Nicolau. ¿Por qué? Porque el determinar la cepa no te indica la conducta a seguir. No es que por tener un alto riesgo uno tiene que hacer una práctica. No, la práctica se hace pura y exclusivamente cuando hay alteraciones celulares. En Estados Unidos es distinto porque los costos son totalmente distintos, entonces le hacen un Papa Nicolau y una captura híbrida y le dice al paciente, si todo negativo, venga dentro de 3 años o 4 años. Bien. En el caso de los miomas, personas que ya tienen diagnosticado miomas uterinos y aparece el sangrado anormal, ¿siempre es causa de estos miomas? El mioma es un tumor benigno. Solamente produce sangrado aquellos que crecen hacia adentro, como si fuera un pólipo, hacia adentro de la cavidad, o bien cuando ya son muy grandes que compromete el endometrio. Pero si crecen hacia afuera, generalmente no producen sangrado. Bien. O sea que es otra de las causas que muchas veces viene el paciente y dice, doctor, mire, yo tengo mioma y estoy sangrando, ¿por qué no me saca el útero? Y bueno, no en todos los casos, hay que hacer una histerectomía, porque sacar el útero. Que sea benigno, ¿el sangrado puede traer alguna complicación? Y algunas veces, si son estos sangrado profuso, importante, puede traer anemia y además una alteración del ciclo permanente. O sea, siempre recordemos que nosotros tenemos ante el paciente para saber si es disfuncional o no. Ejemplo, en la perimenopausia, el 80% de las alteraciones del ciclo son funcionales. Pero si nosotros no la estudiamos completo a la paciente, ¿cómo determinamos ese 5% o 10% de otras patologías? Sí, el diagnóstico y el estudio es fundamental. Exacto. Bueno, seguimos hablando en el próximo bloque del tema. Bien, continuamos con el doctor Correnti y vamos a resumir las causas que puede haber de sangrado fruto de otras patologías, así brevemente. Bueno, me diste un tema medio largo. Bueno, los nombres. Bueno, pólipo, por ejemplo, infecciones ginecológicas, a veces trae sangrado también. Después depende mucho la edad de la paciente. Por ejemplo, en las adolescentes, después de la menarca, es muy común por el eje inmaduro que tenga alteraciones disfuncionales. En la menopausia, por la atrofia de endometrio, que es la falta de hormona, se afina y puede traer metrorragia. ¿Algún medicamento? Medicamentos, sí, por ejemplo, los anticoagulantes, digitálicos, los mismos anticonceptivos a veces traen una disfunción hormonal. También tenemos otras patologías, por ejemplo, la tiroides, un hipotiroidismo, un hipertiroidismo puede ser causa de alteraciones del ciclo y lo detectamos justamente cuando la paciente nos consulta y le hacemos el chequeo endocrinológico. Perfecto. Bueno, reiteramos así como para dejar tranquilidad. ¿Cuál es el sangrado normal? El sangrado normal es todo aquel sangrado cíclico que se produce entre 21 y 35 días y que dura su menstruación no más de 7 días. Perfecto. Bueno, a partir de ahí hay que consultar. El diagnóstico es fundamental en todo esto, son muchísimas las variantes de posibilidades que hay, ¿no? Sí, sí. Además, fui hablando de la más común, inclusive dentro de las disfuncionales hay varias comunes que no las hemos podido nombrar. Bien. Bueno, Roberto, muchas gracias por estar. Vamos a decir que el doctor José Roberto Correnti es jefe de la sección Patología del Tracto Genital Inferior del Hospital Provincial Rosario y docente de la Cátedra de Ginecología de la Universidad. Y hay un teléfono para que ustedes puedan comunicarse con él, que es el 425-5508, 425-5508 o 447-2583. Bueno, Roberto, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación.